Thank you, Justine. I think you helped us saving some minutes for the debate. Over the next 30 minutes, we will debate the future of in-car radio with an extraordinary panel of industry experts. For this session, the conference organizers have invited 4 leading experts, whom I have the honor to introduce, but I will do it one by one for each question. I would like to start by George Chernat. George is responsible for DTS Auto Stage at Xperi, an American multinational technology company that develops software for consumer electronics and connected cars, as well as media platforms for video service over broadband. George Chernat is responsible for broadcast integration and has some experience working with radio stations in Spain and Portugal, as far as I could. Everywhere, okay. But I mean the Iberian countries. George, in June, during an interview for FM World, you said that for the foreseeable future, radio will be the most important entertainment option in vehicles. Do you really believe that radio will be able to compete with other technologies, some of them probably more powerful or more seductive? Yes, I mean, I wouldn't be here if I wouldn't believe that. It's, you know, there are challenges and opportunities, right? So when we have this influx of technologies in cars, it's easy to say, well, radio is doomed. But the fact is, radio has survived many, many technological changes over the course of 100 years, right? So I think the important part is, okay, the future is here. There's nothing we can do about it. What can we do to adapt and overcome? And I think several things are helping the industry, right? One is, as Justine showed us in her presentation, and the data shows that utopian future where you get into the car, and the car drives itself to wherever you need to go, and you end up zoned out watching videos and Netflix, it's not there yet, right? And it's probably going to be a long way from being a reality, right? So that means that radio or audio, let's make it audio, is still going to be the most important medium in the car. But I think what we need to do as an industry and what we as a technology company are doing is we need to first amplify the strengths of radio. And the strengths of radio are radio is local and is live, but also radio creates a lot of different content, right? I mean, I don't have to tell you, but everybody in this room who works in radio already creates video content, social media content, and the reality is that the technology is now there to bring all of this in the car, of course, in a safe manner so we don't get distracted and crash. So that's one thing. The other thing we need to do as an industry and as a technology company is to eliminate friction, right? So let's make it easy for radio stations to have a presence in cars, right? So our mission at DTS Auto Stage is to enable any broadcasters to really join for free. There's no cost. You shouldn't really have to pay to be in the car, right? So you know, when you join Auto Stage, you have immediate access to a portal that would allow you to control things like your logos, right? That's a big friction point for a lot of radio stations today. Well, how can I change logos in the cars? Well, we are obviously working on that with all of our partners. We are more than 8 million cars with our hybrid radio solution. So we want to eliminate friction, and then also we want to help radio overcome its weaknesses, right? Radio has weaknesses like any medium. The weaknesses are, you know, you're very fragmented. So how do we overcome that? Well, we enable radio, like in our case, we want to give you analytics, right? For example, if you sign on to the platform, and Justine showed what is possible to see, right? You can see things like how many listening sessions you have in the car on FM and DAB.
You can see where your listeners are distributed in your coverage area. You can see your market share compared to all the other radio stations, so you can have an idea. You can see when you have events, breaking news, holidays, you can see right away, you can get an immediate sense on FM and DAB, like how are your listeners responding. And not only that, but I don't know if we have that one slide. ¿Podemos poner la imagen? The La mission that imagen, we por favor? have as a technology company is like, okay, our thought about La and our imagen. approach. Yes. No, no, la imagen que yo he enviado por correo. And our mission is to really help radio look as good as any of the digital music services out there, or any of the so this is an example. We don't have to imagine it. It's already a reality. Mercedes is one of our first automotive partners on a hybrid radio. So what I like about this image is that you can see what is possible in a car. So as a technology company that works for radio stations worldwide, we were able to pioneer lyrics for radio. So this is an example, and this is just the beginning, right? You see here on the right of the image a display that looks very cool. You know, all the radio stations in the market. You can see, if you pay attention, if you're listening to the radio, which is that one station that has the music on, you see the album art, right? In the middle, you see lyrics. By the way, this vehicle is safely parked. It's not moving, right? So it's safely parked, so you don't have to get distracted. But lyrics, right? This is a big feature right now on any of the music services out there, right? It's available right now that we made that possible, right? And on the left, you see the logo, right? So you identify the radio station, so you have the visual elements of radio that can be done. So that's my answer to your question. Okay, thank you. Online, we have with us Jean-François Laval, who could not join us here physically. Good morning, Jean-François. Jean-François is currently head of the digital marketing and partnership at Renault's company, focusing on the digital customer's experience. He started his career as a telecom project manager for Alcatel-Lucent, which he worked for 8 years and a half before joining the L&T Technology Services Limited in the role of a sales director for Southern Europe to offer innovation and technology, analytics and AI solutions. Good morning, Jean-François. You work for the car industry within the Renault Group, as I said. How important is the entertainment experience of drivers for cars manufacturers? How decisive is the entertainment offer in the moment of purchasing a car? How does this experience of drivers influence the manufacturing? Ok. Hola. Estoy feliz de estar entre ustedes. Indeed, I'm really delighted to be along with you today. Why? Because content, including entertainment in general, is really essential for automakers such as Renault. The content, including the audio content, obviously, is really part of a strategic plan for Renault. It's not only a matter, indeed, of purchasing a car. It's all about a matter of the whole life cycle of the vehicle through all the end user, the first life, second life, third life of the vehicle. And it's a matter as well of shifting from volume to value, shifting from product to service. So, in other words, the in-car entertainment experience has become really a crucial criterion for the car manufacturers, including Renault, due to the rise of connected cars. What you have to bear in mind is that for Renault alone, connected cars will account for a base of more than 10 million vehicles by 2030 in Europe. And according to McKinsey study, revenues generated for automakers
by recurring services related to audio content, such as a subscription to entertainment service, could increase by 2030 by 30% as such. So that's amazing. That's really essential in terms of business. So to address that challenge, Renault has heavily invested in connectivity, multimedia systems, and content, as well as application ecosystem, including, for example, Radio France application. Today, Renault is, we have to confess that, the most advanced manufacturer in terms of content offering. Today, for example, we are already offering to our customers on board audio experience encompassing music with streaming platforms, which are well-known, podcast, for example, with, in Spain, Podium and AS application, audiobooks, obviously, audio guides, and of course, radio with two key partners for the time being, Radio Player and recently, as pointed out by Justine, Radio France. And that's just the starting point, obviously. And we are also already providing video experience with Prime Video, for example, and gaming. That investments actually is meeting the end user, the customer expectations. What you have to consider is that only 20% of the users today, in general, in the automotive world, are satisfied with the current onboard digital offering. That's really quite low. And while 59%, roughly 60% of the vehicle buyers want to use more digital connectivity services and to get more content, more digital content. And according to our internal study, 8 out of 10 Renault customers specifically are ready to subscribe to a paid entertainment offer from manufacturers. So there's a real and strong expectations. So in Renault, we believe really that the future of the automobile lies in the ability to offer a connected and personalized driving experience that goes beyond the simple mobility. Thank you. I switch now to Spanish. Ahora les presento a Daniel Rico. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Es un consultor tecnológico con más de 23 años de experiencia en desarrollo y liderazgo de proyectos en el sector digital. Actualmente ocupa el cargo de Head of M-Apps Channels en la NTT Fecha, donde supervisiona iniciativas de soluciones digitales para aplicaciones móviles, portales web y otros canales interactivos. Habría mucho que decir de cada uno de vosotros, pero voy a hacerlo muy brevemente para que tengamos tiempo para hablar. Daniel, ¿pueden los servicios online, los datos y el streaming de audio ayudar a la radio a mantener su posición de privilegio en el paisaje mediático? ¿Serán las soluciones digitales compatibles con lo que habitualmente esperábamos de la radio tradicional? Sí, yo creo que indudablemente, ¿no? La radio a día de hoy yo creo que ocupa un lugar propio en lo que a entretenimiento se refiere, ¿no? Es capaz de ofrecernos contenidos e información de fácil consumo en el que otras alternativas pues quizá no tienen cabida, ¿no? Uno de los ejemplos es el que nos ocupa, ¿no? Dentro del automóvil de cara al conductor, ¿no? Que tiene que centrar todos sus sentidos en poder ejercer su labor de conductor, ¿no? Y estar atento a la carretera y por tanto pues hay otras alternativas que no se ajustan tanto en este ámbito. Eso no quiere decir que la radio no deba adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar las bondades que nos ofrece la tecnología para ofrecer nuevas maneras de ofrecer su contenido, ¿no? hacia el público. Por ejemplo, en diferentes ejes, ¿no?
Los servicios online nos proporcionan la capacidad de abstraernos del ámbito geográfico. Podemos, en la radio tradicional donde escuchábamos las emisoras por FM, pues bueno, nos llegan las emisoras cuya frecuencia tiene suficiente intensidad para llegar a nuestro vehículo, pero utilizando servicios online no tenemos esa restricción, ¿no? Adicionalmente, en muchas ocasiones, ¿no? Pues a la que ibas viajando, pues sufrías un cambio de emisora porque la frecuencia en muchos casos es compartida, ¿no? Entre diferentes emisoras por diferentes ámbitos geográficos. Esto, pues, haciendo uso de servicios online, podemos consumir la emisora local preferida desde donde nosotros queramos. Incluso no solo desde el aparato de la radio del automóvil, sino desde otros dispositivos, ¿no? Que no estaban inicialmente pensados para emitir radio como tal, como puede ser pues, un dispositivo móvil, un PC o un ordenador portátil. También nos aporta los servicios online ciertas ventajas en el ámbito temporal, ¿no? La radio se emite en directo, ¿no? en tiempo real, pero haciendo uso de las capacidades de los servicios online, pues podemos escuchar emisoras en diferido, ¿no? con programas que han sido emitidos con anterioridad, o incluso, pues como estamos viendo, la gran tendencia que hay de creación de contenidos que son específicos para poder consumirse en cualquier momento, ¿no? Respecto a la calidad, ¿no? el uso de las tecnologías nos permiten que la señal pues ya no sea una señal analógica, sino que sea una señal digital. La señal analógica pues tiene ciertas virtudes y bondades, pero la señal digital nos permite tener una calidad siempre igual, ¿no? Y haciendo uso del streaming pues podemos garantizar pues que el flujo de información que llega al dispositivo que emite la información pues es constante, es continuo, pues no se producen cortes, no se produce degradación en la calidad de lo que escuchamos. El uso de servicios online nos permite también pues, ofrecer servicios premium, ¿no? Como podemos controlar lo que estamos emitiendo, pues podemos ofrecer a los usuarios pues, que en base a una suscripción o en base a un tipo de cuenta pues, puedan escuchar ciertos contenidos o no. Más cosas que podemos hacer con los servicios online, pues cuestiones de personalización, ¿no? Esto es algo que está ya en el día a día, ¿no? Y cómo podemos utilizar los datos que podemos ir capturando de la interacción que hacen los usuarios con el contenido que están escuchando, pues para poder personalizar qué contenidos se les ofrecen, hacerles recomendaciones en ese sentido y demás. Por no hablar de que el contar con todos esos datos a nivel analítico, ¿no? para poder explotarlos y poder hacer conclusiones, ¿no? y poder definir pues, hacia dónde tiene que ir nuestra estrategia en relación con los contenidos, pues nos pueden ayudar. En el ámbito publicitario, el poder recabar todos esos datos pues también es muy importante, ¿no? Sabemos que en muchos canales pues ya hay publicidad dirigida, ¿no? Y podemos ofrecerle al usuario pues, publicidad que puede ser de su interés, con lo cual estamos aportando un valor diferencial en ese sentido. Y por último, y saliéndome un poco de lo que son los servicios online, los datos y el streaming como tal, pero que tiene relación porque al final para mí todo es tecnología, pues el uso de la inteligencia artificial, que es una combinación de varios de ellos, pues veremos cómo va a ser algo que va a aterrizar y que va a potenciar muchísimo el uso de la radio. Con todo esto, mi conclusión es que sí, ¿no? Que la tecnología va a ayudar a la radio a potenciarse. En general, la tecnología no viene para sustituir cosas, sino que viene para complementar y para potenciar. Con lo cual, bueno, abre nuevas posibilidades y lo que hay que hacer es adaptarse y utilizarlas y que puedan convivir. Una perspectiva muy optimista. Vamos a ver si desde el punto de vista de las empresas de comunicación también tenemos una idea positiva. Hablamos ahora con Ricardo Berdichevsky. Muchas gracias por estar también con nosotros. Es abogado, diplomado en marketing digital por la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente director ejecutivo de Prisa Media Chile, uno de los consorcios de medios más importantes en Chile, que agrupa las radios que tienen la mayor audiencia, 50% de oyentes, y que tiene también
el diario AES, El País Chile y Podium Podcast Chile. Hace más de 20 años que, que ha desempeñado distintos cargos ejecutivos en televisión abierta, en medios escritos y multimedios. Por eso tiene una vasta experiencia. Ricardo, ¿cómo están los grupos de medios adaptando la producción de contenidos a estos nuevos ambientes de los coches? Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya, muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que me gustaría decir es que yo de autos no sé nada. A mí me gusta la Fórmula 1, soy fanático de Alonso y Verstappen, y eso es lo que yo sé de vehículos. Pero soy un ejecutivo de medios de comunicación que ha estado más de 20 años vinculado a la radio, hoy día muy vinculado obviamente a lo que es todo el audio. Y yo diría de que la función de la radio y del audio dentro de los coches es clave. Así, hoy día el audio, las radios tienen un monopolio dentro del coche, lo que es reconocido tanto por los auditores como por los anunciantes, y por eso las inversiones publicitarias se concentran en los horarios prime de traslado de coche. Así, el mayor consumo, como mostraban ahí, es durante los traslados al trabajo. Y eso es fundamental, digamos, de que la radio se está jugando mucho en este paso, en estos cambios tecnológicos. Ya no es un tema menor, afecta a la cuenta de resultados, y en ese sentido, digamos, todo lo que ayude a posicionar a la radio y mantener a la radio en un lugar de privilegio dentro del coche con una óptima experiencia para el usuario, la verdad es que es fundamental para el futuro de la radio. Así, hoy día gran parte del presente de la radio pasa por el coche, y eso es lo que nos estamos jugando, así que es fundamental. Hay algunas cosas legislativas que se pueden implementar porque la radio cumple una labor social muy importante y que, bueno, lo ha vivido recientemente España, pero nosotros también lo vivimos mucho en Latinoamérica, que son los desastres naturales, todas estas cosas, digamos, donde el papel de la radio tiene un papel fundamental, y en ese sentido, digamos, se debería de implementar, aunque yo soy abogado, pero no me gusta mucho el tema legislativo, medidas, digamos, que fomenten la posición de la radio dentro del coche, ¿ya? Hacer campañas también, digamos, de seguridad vial, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a los contenidos, yo creo que hay que resaltar dos cosas. Uno es que la radio como medio tiene que desarrollar aquellos contenidos que lo más lo identifican con la gente. Ya la radio es mucha interactividad, es creatividad, es información, y eso la radio le diferencia a otros medios de comunicación y no lo puede perder. La vinculación con las empresas tecnológicas como Radio Player u otras que existen, digamos, yo creo que son fundamentales, esa vinculación entre los medios de comunicación y la empresa tecnológica, para que justamente en un ecosistema que hoy día va a estar dentro del coche, en el cual va a haber una amplia oferta de productos, bueno, la radio tenga un valor preponderante. No hay que olvidar el poder de las marcas, que aquí se habla poco del poder de las marcas. El poder de las marcas de medios de comunicación son prescriptores, entonces lo más probable es que en el futuro, y en ese sentido soy optimista, conscientemente optimista, y realista, es de que la gente va a seguir prefiriendo las marcas que ellos reconocen y que se informan en su vida cotidiana. Es raro que pasen a otras marcas, pero obviamente que va a ser un entorno mucho más competitivo y mucho más desafiante. Vamos a ver si desde el punto de vista de la industria también se entiende que la radio se está adaptando. Jean-François Laval, from the point of view of the car industry, is the radio sector really adapting to the new automotive ecosystem? Do you think that
radio companies and radio producers are really creating content adapted to these new realities, or what should radio producers be creating to meet the challenges of car connectivity? Okay, so for the time being, let's say that radio still plays an essential role in the connected cars. Today, despite the large set of media offering, which is already available for our customers, at Renault, what we are experiencing is that 80% of the in-car audio listening is still done through FM or DAB radio. So radio is still the major medium for our connected end users. And for example, today, we have a set of applications our end users are able to download. And it turns out that a radio player, for example, is one of the 10 most used applications at Renault. And Radio France application is coming up, for example. Having said that, even if radio holds a special place, that's the only medium for the time being creating a real connection while driving. Like, radio is now challenged by a lot of new experiences from the music streaming platforms, including Amazon, Spotify, and so on, and as well to audiobooks and other travel guides applications, for example. And radio now needs to evolve strongly, needs to be able still to surprise the end users. So for that purpose, to be really basic and straight to the point, there are three major evolutions which are expected by both our end users, our customers, and by car makers such as Renault. And that's those three major evolutions I'm going to express are actually we are already working out those directions, actually, along with our partners such as Radio Player and Radio France, thanks to Justine. So the first evolution we are expecting is really personalizations. Today, radio needs to really to move towards personalization. 23% of our customers are explicitly demanding for audio creations, for example, curation, to enable continuous discovery and to avoid getting trapped in a bubble, as it is the case, for example, with Spotify. It's not the user who should seek out the content, but rather the content that should reach the end users. So that's really the first mission we think the radio should take up. Second evolution is interactivity. Radio should now foster the end user engagement. Content serves as a great opportunity indeed to encourage users to share their opinions, to engage with their social networks, and radio shall now be part of that ecosystem, of that gameplay, let's say. The third evolution, and don't be scared, is related to the value. Radio should be a place where we can better value the content thanks to data. So there might be some public radio in the room, for example, for whom the monetization is not a priority. We are fully aware of that. However, we must ensure a sustainable business model, anyway, for automakers, for example. So, in summary, providing that those three evolutions are addressed, we are convinced that we can continue to make radio a popular meeting place, not just another platform
in the car. Thank you. We still have a very optimistic perspective. Tenemos menos que 10 minutos para el fin de esta sección. Lo vamos a hacer con 2 preguntas más en castellano para Daniel y para Ricardo. Daniel, en la sección anterior o la primera de la mañana se habló mucho de inteligencia artificial. ¿Qué impacto puede tener la inteligencia artificial en el futuro de la radio en los coches? ¿Puede la inteligencia artificial transformar también la experiencia de los utilizadores de la radio dentro de los coches? Interesante pregunta y Difícil, solo tenemos 10 minutos, con lo cual, y además tengo que ceder espacio, ¿no? O sea, podríamos estar hablando de inteligencia artificial aquí el resto del día. Rápidamente, la inteligencia artificial está siendo una revolución, ¿no? Ha llegado a todo el mundo, se ofrecen servicios muy avanzados como ChatGPT y servicios parecidos. En el fondo no es algo nuevo como tal, ¿no? O sea, ya hace mucho tiempo que venimos trabajando en el ámbito, por ejemplo, del machine learning, ¿no? Utilizando modelos matemáticos entrenados para, con el uso de redes neuronales, pues poder generar conclusiones que nos ayuden en el ámbito de la tecnología, o el uso de motores cognitivos que van más allá de escuchar un comando y lo que hacen es que interpretan la intención de lo que el usuario quiere decir, ¿no? Y para eso pues la contextualizan, solicitan información y demás. La combinación de estos mundos, ¿no? Pues ha producido una evolución que nos ha llegado en forma de inteligencia artificial, ¿no? Que tiene una capacidad adicional, que es la del autoaprendizaje y la del consumo de ingentes cantidades de datos para poder sorprendernos con cosas que hasta hace poco tiempo pues nos parecerían inimaginables, ¿no? Como la creación de imágenes, la creación de vídeos, la creación de audios, ¿no? de manera automatizada. Me preguntabas, ¿cómo puede afectar al futuro? Yo creo que mucho, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes pues está en la personalización, ¿no? Y en cómo podemos ayudar al usuario pues a recibir el contenido que él desea, ¿no? Ponemos como un ejemplo, ¿no? Y antes Ricardo hablaba de que el mayor consumo de radio se hacía en los trayectos de automóvil. Yo a lo mejor por la mañana, a la que me subo en el coche, pues me interesa saber, oye, cuál es el estado de la previsión del tiempo, luego me apetece escuchar las noticias más relevantes y después pues poder escuchar un programa de debate de la actualidad con el que entretenerme, ¿no? Pero a la que salgo del trabajo y vuelvo, pues ya lo que me apetece es otra cosa, es escuchar música, es escuchar algún podcast con algún contenido que me pueda interesar. Con la inteligencia artificial podemos adaptarnos, podemos entender al usuario y saber qué es lo que le gusta recibir en cada momento para poder ofrecérselo. Y además lo podemos complementar con recomendaciones de otros programas, otros contenidos similares que le puedan resultar interesantes. Adicionalmente, ¿no? Me preguntabas lo de la interacción. Sí, puede transformar la interacción de los utilizadores. Sí. Antes de eso, no solo nos va a ayudar en lo que más vamos a poder percibir, ¿no? La inteligencia artificial puede hacer muchas otras cosas en las que ayudar a la radio de manera muy avanzada, ¿no? Como por ejemplo puede ser la clasificación de contenidos de manera automática, puede interpretar emociones, ¿no? de lo que se está mostrando y hacer clasificaciones al respecto, puede ayudarnos a mejorar las señales, ¿no? Corrigiendo pues, posibles faltas, ¿no? en la información que se recibe en la señal y corrigiéndola. O sea, va mucho más allá de lo que percibimos. Respecto a la interacción, esto es muy importante, ¿no? Porque al final el ser humano se comunica de manera natural con el habla, ¿no? Estamos aquí, estamos hablando, nos estamos comunicando. Sin embargo, con la tecnología nuestra relación siempre ha sido un poco adaptativa, ¿no? Hemos tenido que utilizar siempre pues, en el vehículo botoneras, ruletas, ¿no? Hay algunas marcas que tienen algunos controles avanzados, ¿no? Como es el eDrive, que te puedes desplazar por una pantalla, ver la información y demás. Pero no es la manera natural de poder hacerlo. La inteligencia artificial nos va a ayudar en ese sentido, combinando con las tecnologías que comentaba anteriormente, a poder entendernos y a poder interactuar de esta manera mucho más natural y además mucho más segura, ¿no? Porque no vamos a necesitar desviar nuestra atención
en ese sentido. Incluso últimamente hay muchos vehículos que traen grandes pantallas táctiles que son muy bonitas, pero que están generando cierta controversia, ¿no? Porque como además no podemos utilizar el tacto para ver si que estoy tocando la ruleta de subir volumen, sino que tengo que darle a un botón, pues eso nos distrae. El uso de la voz ya está en los vehículos desde hace tiempo, ¿no? Pero de una manera mucho más precaria. Podemos decirle al coche cosas, no todos los modelos, pero algunos, pues aprietas un botón y le puedes decir, activa el Bluetooth. Pero son comandos muy específicos que tienes que recordar, que te tienes que saber y que pues generan cierta experiencia de usuario un poco regular, ¿no? Sin embargo, con la inteligencia artificial esto yo creo que se va a potenciar muchísimo y que vamos a tener una relación con la tecnología y con el vehículo pues mucho más avanzada que nos va a poder permitir solicitarle cosas. Gracias, Ricardo. Para cerrarnos, en las últimas décadas, 2 décadas sobre todo, la radio ha siempre reaccionado para sobrevivir. ¿Podremos imaginar estrategias o maneras de la radio adelantar a lo que se está pasando para que pueda ir por delante de las transformaciones digitales? Difícil pregunta. Porque concentra un poco todo lo que se ha estado hablando en estos 2 días, que ha sido muy interesante. Yo lo primero que diría era que como premisa que el éxito del pasado y presente no te asegura el éxito del futuro. Creo que se ha hablado mucho que la radio, porque se ha venido adaptando hace 100 años, se va a seguir adaptando en los próximos 100 años, y eso yo creo que es una premisa equivocada. Yo creo que hay que ponerse en un escenario difícil, en el que obviamente hay que hacer todo el trabajo necesario para que la radio siga viviendo 100 años más, pero hay que hacer las tareas. Unas tareas que al diseñar estrategias es muy difícil porque son tecnologías que están en desarrollo, ¿no? Aquí hablamos y me pareció muy interesante una presentación que dice que hay que pensar a 5 años más cómo va a estar. Eso es difícil en un entorno mediático y publicitario estrecho, difícil, pero creo que la única posibilidad es pensar en el mediano y en el largo plazo. Eso al diseñar estrategia. Lo otro, ayer hubo una presentación no sé si es doctor o algo, doctor Jacobs, creo que era, o un académico asesor americano, Jacobs, creo que era el apellido, Fred Jacobs. Me pareció muy interesante porque él parte de la base, digamos, de que al generar el contenido hay que responder como 17 preguntas. Por tiempo no las puedo decir las 17, pero creo que él daba bastante en el blanco en el sentido, digamos, de que hoy día no se puede generar un contenido per se. Hay que responder una serie de interrogantes porque hoy día el contenido no solamente, casi todas las empresas de medios están transformando sus medios en una fábrica de producción de contenido para distintas plataformas. Ahí el asesor Jacob decía de que la radio tenía un papel importante, pero hay que pensar en que el contenido viaja a través de distintas plataformas y eso es muy importante, ¿ya? Entonces yo creo que eso, si estamos aquí el contenido siempre va a ser preponderante para el consumo de la gente y ahí nosotros debemos de hacer contenido que sea relevante para la audiencia y eso no hay que perderlo de vista, ¿ya? Lo otro muy importante creo que es utilizar todas las herramientas del marketing digital, que son por todos conocidos, pero a veces se olvidan. Hoy día, bueno, hay que estar situado, hay que tener un buen SEO para que estemos bien situados los contenidos. Y la integración con distintas plataformas. Creo que la radio es muy importante que avance en sus sistemas de medición. Yo creo que es importante que avance en sus sistemas de medición y que se acerque un poco más a las analíticas que entrega el mundo digital. Yo creo que eso es un paso muy importante para la radio para validarse, especialmente en el mundo publicitario. El mundo publicitario a la radio lo cuestiona mucho. Ayer se hablaba, digamos, de que comprar radio en su minuto era casi un acto de fe y eso no puede continuar. Y eso es muy importante, digamos, toda la data, toda la inteligencia artificial, toda la analítica asociada. Así que yo creo que
La radio, como otra industria, tiene que generar un proceso de mejora continua para que pueda vivir 100 años más. Muchas gracias. El tiempo se nos ha agotado. La redactora de esta sección, Estrella Barrio, que está aquí, lo confirmará en el informe que hará para las actas del Congreso, pero creo que terminamos con una idea muy positiva, muy optimista, desde que, como nos señalaba Jean-François, la radio pueda evoluir para más personalización, más interactividad y también más valor. Muchas gracias a todos, a Justin Gerard, Ricardo Berdichevsky, George Chernat, Jean-François Laval y Daniel Rico. Ha sido una sesión muy interesante, muy promisora para el futuro de la radio, creo. Ahora nos vamos a la sesión de clausura, pero me gustaría también agradecer a los traductores por el difícil trabajo de acompañarnos en 2 idiomas que son idiomas extranjeros para algunos de nosotros, por lo menos para mí son los 2. Muchas gracias.